Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Escuela Militar, atención. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional. Puede sentarse. Muchas gracias a todos. En este momento, escucharemos el mensaje a la nación del señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos por venir. Todo este gabinete de emergencia que hemos convocado, y gracias a todos los amigos que nos ven a través de la cadena nacional de radio y televisión, a través de las plataformas digitales o incluso que nos verán después en las noticias o en los videos que nosotros mismos pongamos en las redes. Quiero decir que, como todos ustedes saben, el año 2020 ha sido un año atípico, y no atípico para El Salvador, sino para el mundo. Hemos tenido un año, por la razón que sea, hemos tenido un año con maremotos, con terremotos, con erupciones volcánicas. Hace unos días el gobierno de Turquía nos estaba dando el pésame por la tragedia en Nejapa, que dejó nueve personas fallecidas, y luego casi inmediatamente tuvieron un terremoto que ha dejado cientos de fallecidos, por lo que nosotros también le damos el pésame. Pero es increíble cómo hemos tenido terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, ciclones, huracanes, plagas. Tuvimos la plaga de langosta que tuvimos en toda India, África, llegó hasta Sudamérica, incluso llegó a Guatemala. Gracias a Dios en El Salvador se controló. Tuvimos, ya hablando de nuestro país, tuvimos la tormenta Armanda, tuvimos la tormenta Cristóbal. Y ahora tenemos este huracán, que es el huracán más fuerte creo que es desde 2005. Que está golpeando directamente a Centroamérica, a diferencia de otros que solo han pasado, digamos, la influencia por Centroamérica. Este está golpeando directamente a Centroamérica. En este caso, pues específicamente va a golpear directamente a Nicaragua y a Honduras, países hermanos a los cuales les envío un gran saludo,
un gran abrazo y decirles que están en nuestras oraciones. Honduras y Nicaragua, El Salvador, al igual que Guatemala, Costa Rica, Panamá, deberíamos de ser el mismo país. Así que lo que pasa en Honduras o lo que pasa en Nicaragua es como si nos pasara a nosotros. Lastimosamente es poco lo que podemos hacer por ellos porque no, pues cada uno de los países tiene su propio gobierno. Pero sepan que están en nuestras oraciones y que dependiendo de cómo pasemos nosotros esta emergencia, si primero Dios nos sobran recursos, vamos a ponerlos a la disposición de sus gobiernos y a la disposición de sus poblaciones. Ustedes saben que yo no tengo una buena relación con sus gobernantes, pero en momentos donde todos somos hermanos, pues lo mejor es ayudar a nuestros hermanos. Ahora El Salvador ya le ha pasado esto, pasó con el Mitch, que no nos golpea directamente el huracán, pero alrededor del huracán se forman precipitaciones altísimas de lluvia y ustedes saben que nuestro país es altamente vulnerable. Lo vimos hace poco con Nejapa, lo vimos hace relativamente poco con Cristóbal, lo vimos hace poco con Amanda, lo hemos visto en años anteriores. Casi siempre en la temporada lluviosa tenemos deslaves, tenemos inundaciones, tenemos quebradas que se desbordan, ríos que se desbordan. Siempre están los lugares de siempre, como el Bajo Lemba, por ejemplo, y están los lugares que de repente aparecen un problema. Así que, como lo he dicho varias veces, y se lo dije al equipo, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Incluso ayer, cuando hablábamos con el ministro Durán y hablábamos también con la gente de Protección Civil, yo les decía, hay que declarar ya alerta roja. Alguien nos puede llamar alarmistas, otros dicen que la declaramos muy tarde, no sé por qué dicen tarde, hasta ahorita, gracias a Dios, todavía no está lloviendo. Está declarada a tiempo, incluso algunos dicen que la estamos declarando con demasiada antelación, que deberíamos de estar en alerta naranja. Pero yo prefiero que nos acusen de alarmistas y que Dios quiera, porque todos estamos orando porque no pase nada, o que pase algo pequeño, es decir, que no hayan vidas humanas que lamentar, tal vez se caigan unos árboles, etc. Si eso llegara a pasar, que fuera el mejor escenario posible, estamos hablando de un huracán categoría 4, que está así de ser categoría 5, tal vez no llegue a categoría 5, pero no es lo mismo un huracán categoría 4 bajo que un huracán categoría 4 que está rozando el categoría 5, que es la máxima categoría para un huracán. No hay más que 5. Y eso es lo que tenemos enfrente, ahí a la par. Por lo tanto, creo que declarar alerta roja es lo menos que podemos hacer. También íbamos a declarar emergencia nacional, como dice la Ley de Protección Civil, que le da la facultad al presidente de la República para declarar emergencia nacional, pero ya lo hicimos para el COVID, ya lo hicimos para la tormenta Amanda, ya lo hicimos para la tormenta Cristóbal y siempre son declaradas inconstitucionales. Y luego entran a debate a la Asamblea Legislativa y luego de 2 o 3 semanas de debate lo que hacen es emitir una ley que en lugar de darnos facultades nos quitan facultades y le llaman ley de emergencia. Entonces, para ir a ese pleito no vale la pena. Mejor nos quedamos con las herramientas que tenemos y no vamos a la Asamblea, que lo único que van a hacer es debatir 2 o 3 semanas, va a haber pasado el huracán. Y cuando nos den una ley, ya va a servir de poco, pero además nos van a restringir las facultades que ya tenemos. Entonces no vamos a declarar emergencia para que sea declarada inconstitucional, aunque la ley claramente lo faculta, y tampoco la vamos a pedir a la Asamblea porque no va a servir de nada, sino que vamos a trabajar así como hemos estado trabajando. Y nos hemos estado preparando bastante. Quiero decir que para los afectados de las tormentas anteriores, tanto la tormenta Amanda como Cristóbal, como los afectados en las lluvias que afectaron Nejapa, y ahí se perdieron 135 viviendas. Bueno, no se perdieron, pero 135 viviendas o se perdieron o quedaron bastante dañadas. Evidentemente esas viviendas se pudieran reconstruir, pero si quedaron ya dañadas una vez, no queremos esperar a la próxima lluvia para que se queden dañadas en su totalidad. Así que hay que trasladar a las 135 personas. La ministra Sol dice que ya tiene un terreno y pues yo quiero que coordinemos, no estemos esperando que la Asamblea nos autorice fondos, que probablemente nunca va a pasar. Y eso nos pasó con la Nuevo Israel y con las otras comunidades afectadas por Amanda y Cristóbal, de estar esperando a la Asamblea.
Entonces, así como hicimos la vez pasada, ministro de Hacienda, Alejandro, yo necesito que raspemos cacerolas y que consigamos los fondos. Yo necesito las viviendas de los afectados de las tormentas Amán de Cristóbal antes de 4 meses terminadas y entregadas a la población. Y ahí tiene que estar vivienda, el MOP, el ministro Romeo, a un convenio, si no es que ya lo tienen, y terminen esas viviendas de las personas afectadas de Amán de Cristóbal y tienen que ser entregadas antes de 4 meses. En el caso de las que se den ahora, no sabemos, en las casas de Nejapa, las 135 de Nejapa, pues no creo que las terminen en 4 meses, pero las quiero que ya en construcción, o sea que se vean ya el bloque hasta aquí. Entonces ya la gente, los pobladores ya saben que ahí va su casa. Todas, las 135. Nadie va a pagar nada por eso, el Estado va a subsidiar eso. Y como dice la oposición, sí, son pagadas de los impuestos, sí, son pagadas de los impuestos de usted, que nos ve. La diferencia es que ahora los impuestos se ocupan para obras de verdad y no para que se la roben expresidentes. Uno murió en arresto domiciliario, el otro está preso y el otro está prófugo asilado en Nicaragua. Ahora no, ahora sus impuestos, su dinero, se invierte en las obras que se tienen que hacer, en este caso, en tratar la emergencia, que es lo que vamos a tratar hoy, en atender la pandemia o incluso en beneficios directos para la población, llámese alimentos, computadoras que se van a, etcétera. Lo otro es decir de que si comparamos ETA con Katrina, que básicamente destruyó Nueva Orleans, Katrina era un huracán categoría 4. Y este es un huracán categoría 4, pero casi 5, como Mitch, que también lo podemos comparar cómo afectó a El Salvador, a pesar que Mitch no nos tocó. El ojo de Mitch nunca entró a El Salvador, pero sí lo de alrededor. Estaba viendo un mapa actualizado, el ministro Fernando, de Medio Ambiente, donde por el movimiento se ha movido un poco el huracán, y estaba viendo una gráfica que usted me envió hace unas horas, donde incluso hay unas zonas de Guatemala que pudieran ser más afectadas que El Salvador. Sí, presidente. Ahora bien, esa gráfica, como usted bien lo dijo, indica la trayectoria del huracán. Sin embargo, siempre hay precipitaciones, siempre hay lluvias asociadas a eso. Por lo tanto, es mejor prevenir que lamentar. Sí vamos a tener lluvia 2 días por lo menos, lluvia tipo temporal. Así que todos los esfuerzos valen la pena, porque esto se trata de salvar vidas, presidente. Gracias. Y a eso me refería, en el sentido de que, bueno, hay que alertar al presidente Yamatei de Guatemala para que ellos tomen sus precauciones, si es que no ya las están tomando, porque de acuerdo a la gráfica, el color era más intenso, incluso en la zona sureste de Guatemala que en la zona norte de El Salvador. La otra zona que va a ser, de acuerdo a los gráficos, que va a ser afectada es la zona oriental, aunque evidentemente nuestro país es tan pequeño que puede que afecte todo el territorio. Y hay que hacer, entiendo que ya se hicieron evacuaciones preventivas, pero son muy pequeñas. Yo necesito que hagamos más evacuaciones preventivas. Yo prefiero un poquito de gente molesta porque la evacuamos obligatoriamente y no gente llorando a sus familiares porque no los evacuamos obligatoriamente. Sí, presidente. En este momento nosotros de hecho nos encontramos junto con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en la ejecución del plan de albergue preventivo y se está hablando con la ciudadanía precisamente para concientizar la situación que se está viviendo. Gracias. Director, yo necesito, director Arias, yo necesito que, bueno, ya de por sí usted ya dio la orden para concentrar, eso es parte del plan que se va a presentar ahorita para que la población lo conozca. Muchas veces nombramos las acciones, pero no las estructuramos en un plan, es decir, no mostramos el plan estructurado. Y esta es una de las acciones, que es concentrar a todo el cuerpo policial para que tengamos más elementos, para no descuidar el plan control territorial, que por cierto ayer lo felicito, tuvimos un día con 0 homicidios, otro día con 0 homicidios. No descuidar el plan control territorial, pero sí sabemos que vamos a necesitar policías para cuidar albergues, para las evacuaciones, para la ayuda a los cuerpos de socorro, etcétera. Así que, si me pudiera. Sí, señor presidente, desde el día de ayer, conjuntamente con el señor presidente de la Comisión de Protección Civil, el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, y el señor ministro de la Defensa,
Nosotros concentramos los 23,000 policías nacional civil. Estamos en todo el territorio nacional. En estos momentos estamos ya garantizando la seguridad de algunos centros de albergues, garantizando la seguridad también de las viviendas que han quedado solas, de la familia. Es decir, estamos patrullando todos esos lugares y como usted nos ordenó, lo primordial en esto es salvaguardar las vidas, pero también el plan de seguridad tiene que ir acompañado en todo este esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Sí, hay que, a la gente que se va a albergar, ya sea voluntariamente u obligatoriamente, tenemos que garantizarle sus pertenencias y sus viviendas, porque mucha gente no quiere abandonar su casa a pesar del riesgo porque tiene miedo que le roben sus cosas. Y hay que entender que mucha de esta gente es de escasos recursos y esas cosas han sido logradas con años de esfuerzo. Entonces necesitamos darle la garantía de que sus cosas van a estar cuidadas por nosotros. Es correcto, en eso estamos también. El día de, ayer en la noche y parte de la madrugada estuvimos en la zona del Bajo Lempa. Ahí estuvimos evacuando preventivamente algunas familias. Este día hemos estado en La Unión, prácticamente todo lo que es la Montañona y toda esa parte de La Unión. Es decir, señor presidente, estamos con el apoyo de la Fuerza Armada activados al 100% como institución policial. Gracias, director. También necesitamos, director Osiris Luna, centros penales. La verdad es que los reos en fase de confianza, los presos, hicieron un excelente trabajo en el tema de Nejapa. Nosotros lo vimos a la par de la Cruz Roja, a la par de comandos de salvamento, a la par de camilleros del Salvador, a la par de la Cruz Verde, a quien me envío un gran saludo. Y quiero que hagamos una partida, ministro Zelaya, para apoyar a todos estos que muchas veces son los primeros en llegar. Es increíble cómo, y muchos trabajan por nada. Yo estaba viendo incluso un reportaje de uno de los, creo que es de camilleros, o no me acuerdo, uno de los 4 que decía, me descuentan el día, me descuentan el séptimo por venir a ayudar, pero yo vengo y no me pagan nada aquí, pero yo vengo por el amor a mi pueblo. Yo creo que deben de ser reconocidos. Evidentemente nuestros bomberos, evidentemente Protección Civil, nuestra Fuerza Armada, nuestra policía, los reos en fase de confianza, nuestros doctores, nuestras enfermeras, todo el Ministerio de Salud, etcétera, Bienestar Social, están trabajando en los albergues, en los lugares, pero hay que hacer el reconocimiento a los voluntarios, a Cruz Roja, a Cruz Verde, a Comando de Salvamento, Camilleros del Salvador. Entonces hay que coordinar con ellos, pero también hay que apoyarlos, porque entiendo que tienen problemas financieros, nosotros también, pero ellos tienen más problemas financieros que nosotros, así que creo que podemos ayudarlos un poquito. Y necesito que pongamos a la disposición el máximo, no sé cuánto es el máximo que podemos poner, pero... Sí, buenas tardes, presidente. ¿sí? Cumpliendo evidentemente sus órdenes, incluso ya desde hace unas semanas, con el ministro Mario Durán como presidente de la Comisión de Protección Civil, hemos hecho muchas obras de mitigación que incluso este día hemos llegado a sacar incluso diario 2,000 privados de libertad. ¿Cuántos? 2,000. 2,000. 2,000. Pudiéramos llegar incluso quizás a unos 4,000, quizás un poco, que están en fase de confianza, pero son internos que tienen ya conocimientos en este tipo de obras, se han capacitado en cada uno de los penales, en diferentes obras que pudieran llegar a hacer en ese momento, y creo que están en la total disposición. La verdad es de que lo de Nejapa nos impresionó a todos, porque la gente incluso les llegó a reconocer con comida, con palabras, incluso familiares de las personas que estaban ahí, y fue muy bueno ver cómo todos unidos, rompiendo estigmas, con un gran plan de trabajo que se está haciendo, liderado por usted, por el ministro y todas las personas aquí. Ellos pueden colaborar y nos lo decían incluso, perdón, tomar este tiempo para decirlo, pero nos decían ellos, qué orgulloso se siente uno de poder resarcir este daño y por favor sáquennos más a hacer este tipo de obras. Increíble, y para nosotros es muy gratificante estar apoyar en este. Gracias. Bueno, yo creo que si ellos quieren resarcir el daño que le hicieron a la sociedad en su momento, pues esta es la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo, y empecemos ya.
Todas, no sabemos en los lugares precisos donde va a impactar porque no tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos los obvios. Es decir, sabemos que va a afectar muy probablemente el Bajo Lempa, sabemos que va a afectar muy probablemente el Golfo de Fonseca, sabemos que va a afectar, conocemos incluso las comunidades de San Salvador que siempre son afectadas por las crecidas de quebradas, a veces ni siquiera por un huracán, ya no sé, por un pequeño temporal, ya no se diga por un huracán categoría 4 rozando categoría 5. Bien, lo siguiente, antes de continuar, es de que quiero decir, y esto lo va a presentar el comisionado Luis Rodríguez, que es la estructura del plan. Tratemos de resumirlo, ¿verdad? No las 200 páginas, sino un pequeño resumen para la población y para el equipo que está acá. Que está en el plan porque lo vimos ayer, que no solo está activada esta comisión, que es la Comisión Nacional de Protección Civil, sino que se han activado las 14 comisiones departamentales de protección civil y se han activado, o se ha dicho que se tienen que activar las 262 comisiones de protección civil a nivel de todos los municipios. Ahí la preside el alcalde, pero está Fuerza Armada, que es del Ejecutivo, está la Policía, que es del Ejecutivo, está Educación, que es del Ejecutivo, pero que muchas escuelas son albergues, está Salud, que es del Ejecutivo, y luego está también la comunidad, y van las ADESCOS, las iglesias, etcétera, y todos los que participan en las comisiones municipales de protección civil. Pero quien la preside es el alcalde en cada municipio. En cada departamento es el gobernador o el que hace sus veces, y la nacional es el ministro de Gobernación. Eso se va a activar. La nacional, las 14 departamentales y las 262 municipales, para que no haya pretexto de que aquí no hubo o aquí no hubo, y para que no digan de que no hay dinero. No sé si tienen yo pedí que me trajeran la autorización, delegado. Aquí, ministro Zelaya, estoy enviando la orden para que transfiera a carácter inmediato 75 millones de dólares a las 262 alcaldías del país, de acuerdo a la distribución FODES. Es decir, son 75 millones de dólares del fondo BID, que se van a distribuir de la forma como se distribuye el FODES, en el cálculo del FODES. Eso equivale, bueno, son 75 millones de dólares. Solo para poner un ejemplo, el FODES de un mes son 31 millones de dólares. Son 75 millones de dólares, de un solo, en efectivo prácticamente, es decir, va a ir a las cuentas, ¿verdad? No en efectivo, pero es cash, pues lo pueden usar inmediatamente y no hay restricción en su uso, a diferencia del FODES que tiene restricciones. Este dinero va directamente. Ahora, este dinero son 75 millones de dólares en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica mundial, que se le está entregando a las alcaldías. No tienen que pagarlo, no tienen que devolverlo, nada. Solo tienen que invertirlo en la población, en tres cosas. Primero, en la emergencia. Segundo, en la pandemia, porque no hay que olvidar que tenemos una pandemia encima. Y tercero, en las obras y servicios municipales. La basura, por ejemplo, tienen que recogerla para que no se tapen los tragantes, dar servicios municipales, si hay poblaciones donde se cierra la calle, abrirlas, hacer obras de mitigación, sus propios albergues, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 75 millones, por favor, transfiéralos de inmediato. Así se hará, presidente. Mañana mismo, bueno, hoy mismo nos ponemos a trabajar en toda la tramitología y mañana yo espero que por la mañana ya tengamos los depósitos realizados. Lo más rápido posible. Más abran los bancos, que tengan ellos disponible ese dinero para que puedan hacer uso para la emergencia. Obviamente no se les ve 75 millones de dólares en la emergencia, más que el gobierno está haciendo la mayoría de la inversión. Pero tienen también para la pandemia y tienen para las obras y servicios municipales. Lo vamos a realizar a la brevedad, presidente. Gracias. Ahora, comisionado, si nos pudiera presentar lo más brevemente posible el plan de emergencia para el huracán ETA, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, hay un punto importante que de hecho lo hemos hablado en otras ocasiones y es que todo este tipo de emergencias agudizan las desigualdades y agudizan las vulnerabilidades.
cae una tormenta, alguien pierde una casa, se entra a otro círculo o a otro nivel de pobreza que hay que tratarlo, etcétera, etcétera, y por lo tanto históricamente ha sido una realidad con la que también hay que ir luchando, no solo en tormentas, sino en pandemias, sino también digamos, en el día a día de este país. Bueno, hay unos puntos importantes al respecto, y es el escenario crítico previsto de impacto. Hay aproximadamente 1.358 lugares de posible inundación, un poquito más de 1.400 lugares con posible deslizamiento. Usted lo bien mencionaba, pues hasta que se dé, pues vamos a saber, pero el objetivo de esto es la anticipación absoluta en todo. Y por lo tanto, pues también hay un poco más de 500.000 de personas en riesgo por inundaciones y deslizamiento. Ya entra en esto el factor humano, el factor hogar, etcétera. Aquí tenemos un mapa pues, bastante resumido sobre las zonas propensas a inundaciones pegadas con el sistema de ríos. Aquí tenemos las 1.358 puntos potenciales de inundación. Las zonas propensas también a deslizamientos, ¿verdad? Que evidentemente se pone una sobre la otra y van amarradas. Pues por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta también el tema de los deslizamientos, y casi que llegamos a los 1.500 puntos potenciales a nivel nacional. Y eso evidentemente pega con las zonas de pobreza, desde los altos niveles de pobreza multidimensional, así como también otras zonas que quizás se la pasan un poco mejor, pero que igual pueden ser afectadas. Esas tres cosas se están considerando como base de trabajo, presidente, para poder evidentemente tocar esto sobre todo, que tiene que ver con la desigualdad. Si logramos anticiparnos, tocamos esos puntos. Si logramos anticiparnos, logramos también trabajar y no parar de trabajar en el tema social, en el tema de seguridad, etcétera. Por lo tanto, está considerado pues, el mapa multidimensional de pobreza en todo esto. Ahora, el plan lo que hace es crear una serie de acciones en cuanto a mitigación. Usted bien lo mencionaba. En primer lugar es la estructura principal de trabajo, la estructura nacional, que parte a partir del gobierno y luego pues entra en toda la comisión de protección civil, la coordinación por parte de la comisionada Recinos, evidentemente el trabajo del ministro de Gobernación y otras instituciones que directamente entran dentro de la comisión. Esto, digamos, es un trabajo a nivel gubernamental que, como bien lo mencionaba, partiendo desde el techo de lo que se necesita, o el techo de acciones, hasta llegar al microterritorio, que es donde está la comunidad, es donde está la gente. Aparte de eso, pues también, como usted mencionaba, está considerada la estructura departamental, lo cual obviamente se va expandiendo, va manteniendo una estructura muy similar. Lo único es que esta vez se amarra con las direcciones departamentales en cada uno de los departamentos del país, valga la redundancia. Pero las instituciones pues prácticamente son similares. Lo único es que según la particularidad de la situación, así se van agregando otras instituciones, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y luego al final llegamos a activar las comisiones municipales, donde obviamente el alcalde entra con un papel importante, puesto que es su municipio, y sobre todo con esta inyección que se esperara, que se trabajara en función de tocar los puntos de vulnerabilidad y pobreza. Entran las ADEJOS como grupos comunitarios, es decir, ya entra la comunidad en sí, la dinámica de la comunidad, y luego de eso pues van los delegados municipales y otro tipo de comisiones que se mantienen dentro de la macroestructura. Por otro lado, lo que hemos hecho también es zonificar, y al zonificar nos permite también potenciar más el tema de la anticipación y poder ir también hacer una lectura, digamos en este caso, el país es pequeño, pues irlo haciendo por zona para ir evaluando ciertas características que usted mencionaba. Puede ser que el oriente del país se vea más afectado, puede ser que el norte del país se vea más afectado, etcétera. Esto nos permite tener una mejor administración.
En este caso, pues ya hay una serie de acciones realizadas, la instalación de albergues en la zona central, que está llegando casi a los 800, se tiene un centro de acopio por cada uno de los departamentos, se ha trabajado el tema de la mitigación, por ejemplo, solo en la zona central, el Ministerio de Obras Públicas, Fovial, han trabajado 40 cárcavas, reparado 124 carreteras, y también he hecho 36 obras de protección para inundaciones para prevenir, que es el gran objetivo. En el caso de salud, hay una infraestructura de 42 centros de salud, nos da una capacidad de casi 150.000 albergados en inicio, aunque el equipo de la comisionada está trabajando los porcentajes de aumento si se llegara a necesitar. En el tema de maquinaria y transporte, pues superamos las 1.500 unidades de maquinaria y transporte pesado en función de todo esto, y con un personal completo de gobierno destacado en esto de 65.000 personas aproximadamente. En la zona occidental es un poco más pequeño, obviamente, encontramos 3 centros de acopio, 159 albergues, un poquito más de 16.000 personas de gobierno destacadas en función de maquinaria y transporte 603, con una capacidad aproximada de casi 30.000 albergados, 10 centros de salud puestos a disposición de cualquier emergencia que se dé específicamente para esto. Luego, pues, trabajos de mitigación que también se han realizado, se han trabajado 8 cárcavas, 53 carreteras, 7 protecciones de inundaciones, y pues tenemos 3 centros de acopio. La zona oriental evidentemente cambia en sus características, aumenta la cantidad de albergues, los centros de acopio se vuelven 4, uno por cada departamento, amarrados a las gobernaciones. Se han trabajado 3 cárcavas, 52 carreteras, 3 proyectos de protección de inundaciones, están activos 12 centros de salud, una capacidad de casi 40.000 albergados, superamos las 800 unidades de maquinaria de transporte pesado para cualquier tipo de acción en el momento, y personal destacado de 31.000 personas de gobierno aproximadamente, con 212 albergues disponibles. Bueno, por un lado, algunos temas importantes, pues el Centro de Control Nacional está activado, usted lo mencionaba, pues ya llevan una línea de trabajo progresiva, diaria y 24/7, se suman instituciones que según las características, pues así se va requiriendo. Por otro lado, por ejemplo, las 3.131 unidades de maquinaria pesada a disposición de la población nos ha permitido hacer un trabajo de 51 cárcavas intervenidas, cosa que ha sido histórica, 46 obras de protección en inundaciones y 229 atenciones a la red vial, todo enfocado en anticipación y todo enfocado en prevención, que es el gran objetivo que usted ha planteado, presidente. En el tema de salud hay 23.000 elementos de salud ya puestos en función de cualquier cosa que pudiese suceder, una capacidad de 1.688 camas, 35 hospitales en total, 750 unidades de salud, 14 unidades médicas y 34 clínicas, que es básicamente una estructura importante. Comisionado. Sí. Entiendo que estas 1.680, todo esto que tenemos disponible es gracias al trabajo que se hizo para el COVID. Sí. Y en vista que la pandemia, gracias a Dios hasta ahorita, no hemos tenido una segunda ola, sí, nos da todo esto disponible para atender heridos o en emergencias. Sí, de hecho por eso mencionaba que el tema estratégico suyo casi que en todas estas circunstancias ha sido la anticipación, ¿verdad? En el tema COVID se hicieron una serie de acciones para ganar tiempo y poder recuperar infraestructura que ya se sabe que estuvo en condiciones ultra precarias, se pudo hacer un hospital nuevo. A nadie le gusta la cuarentena, pero no hubiera habido cuarentena, no hubiéramos tenido tiempo para reforzar el sistema de salud, que lo que nos heredaron, y todo el mundo lo sabe, nos vamos a enseñar fotografías otra vez. Exacto. Era una cosa paupérrima. Nos Sí. dio unos mesecitos con los cuales la gente vio los resultados, el Hospital El Salvador uno de ellos, y bueno, toda esta red
mejorada de hospitales que el próximo año, con el presupuesto 2021, pues va a dar otro salto de calidad. Sí. Pero ahorita tenemos esto disponible que creo que es más que suficiente en el tema salud. Sí, correcto. De hecho, tal cual hace un contraste con lo que usted menciona. Porque, por ejemplo, en el caso de COVID, tocó hacer una serie de trabajos o decisiones para ganar tiempo, para poder recuperar el sistema de salud, digámoslo en general, no solo camas, equipamiento, capacitación de médicos, hospital nuevo, etcétera, etcétera, que se sabe. Se han logrado los mejores resultados de la región. Bueno, usted lo... Uno de los mejores del mundo. Sí. Y por otro lado, en este caso, El Salvador está ubicado entre los 5 países con peores niveles de vulnerabilidad ante catástrofes. Evidentemente tenemos que anticipar, pero para futuro también se tiene que ir creando una serie de acciones enfocadas en infraestructura, mitigaciones permanentes, vivienda, etcétera, para ir también cambiando esa variable e irla pasando los mismos resultados que se lograron con el COVID, ¿verdad? Que eso es uno de los objetivos principales. Bueno, se han habilitado, se tienen mapeados 1.152 albergues con capacidad superando las 200.000 personas, y que cada albergue pues tenga una especie de kit, ¿verdad? En temas alimentarios, paquetes medicinales que ha preparado el Ministerio de Salud, atención a la primera infancia, jornadas de salud, atención psicológica a las personas. Evidentemente, solo el hecho, bueno, nosotros lo vimos con las tormentas anteriores, solo el hecho de que alguien lo pierda todo, o una madre de familia, o ver un pequeño que lo perdió todo, eso impacta mucho. Hay que hacer todo un trabajo social alrededor de esto, y por lo tanto los albergues, lo que sea en el momento con el albergue, o la sostenibilidad con la que se trabaja en el albergue, juega un papel muy importante para el desarrollo comunitario y la salud mental de la comunidad. Por otro lado, bueno, entre otras cosas de instituciones que mencionábamos como ejemplo, bueno, se tiene también un tema de agua que es súper importante. Evidentemente, una inundación termina afectando el sistema de agua en general. En algunos casos contamina pozos, en otros casos pues termina cerrando accesos, etcétera. Por lo tanto, también hay un plan en el tema de manejo de agua, ¿verdad? Que tiene que ver con el tratamiento de pozos, con llevarle agua a la gente, ya sea con camiones cisterna o pipas, así como también hacer una evaluación posterior para ir teniendo una recuperación lo más rápido posible del sistema que se ve afectado. Por otro lado, como ejemplo, lo que se mencionaba es a través de la comisionada de gabinete y del ministro de Gobernación, se han ido levantando una serie de censos por sectores. En este caso es Bajo Lempa, por ejemplo, donde actualmente se han censado 1.010 familias en condiciones de alta vulnerabilidad, que están ya a disposición de mover. Hoy se entregaron 5.100 paquetes PES a las islas a través de la oficina de la Primera Dama, en Usulután, La Paz, en San Vicente y en La Unión. Eso fue hoy durante el día. Hay una serie de acciones de prevención que se han estado trabajando en este tiempo. Bueno, lo ha mencionado usted en el camino: la suspensión de clases, todo el tema de la alerta para los agricultores, la emergencia aeronáutica civil, todo el trabajo de obras públicas que hemos mencionado, toda la preparación del sistema de salud en general que hemos mencionado, incluyendo los medicamentos e incluyendo también, sin dejar de lado, perdón, el tema COVID, ¿verdad? Que es súper importante. Un sistema de atención a la ciudadanía también que ha empezado a caminar desde los planes de evacuación, temas de la Defensoría del Consumidor y planes de contingencia en cuestiones de energía eléctrica y agua, que es lo que habíamos mencionado. Estos son datos globales, presidente, a nivel nacional. Son todas las instituciones que están poniendo personal por el momento. Superamos las 112.000. 112.000 personas es equivalente a un trabajador de cualquiera de las instituciones por cada 2 albergados máximos. Sí. En el peor de los escenarios. En la relación de 2 a 1. Es decir, llevamos un megaplan para
prepararnos para lo peor, Sí. aunque siempre debemos de esperar lo mejor. Ojalá que nos digan, se Ojalá que no lo prepararon usen. mucho, alarmistas, no subieran, ojalá, eso es lo que debemos de apuntarle, pero debemos de estar preparados para lo peor. Sí, y todavía queda un contingente de otras instituciones. Claro. Estas digamos que son las directas, ahí entran por ejemplo los 2.000 que mencionaba el director Osiris, la policía, Fuerza Armada, etcétera. Ahí están por institución. Okay. Luego pues se ha sacado también un inventario de fase 1 de maquinaria y transporte. Superamos las 3.000 unidades de helicópteros, equipo de navegación, de cargadores, retroexcavadoras, grúas, etcétera, etcétera, en función de tenerlas listas por zona y prevenir, ¿verdad? Que es lo más importante. Y luego, pues, como tema para información a la ciudadanía y tema de administración incluso interna, la Secretaría de Innovaciones y Tecnología pues ha preparado una plataforma que es emergencia.marn.gov.sb, donde pues evidentemente la ciudadanía va a poder estar viendo datos importantes, ¿verdad? Incluso por zona, que es lo que habíamos mencionado hace un momento, por departamento, las características de cada alerta para emitir a la población, etcétera, así como la administración a partir del sistema de todo lo que tiene que ver con insumos, bodegas, distribución, donaciones, etcétera, manejarlo todo bajo un sistema controlado, pero ya está prácticamente listo, presidente. Gracias, comisionado. Bueno, a resaltar varias cosas. Una de ellas es la maquinaria. De acuerdo a lo que el comisionado Luis Rodríguez explicó, los puntos en la zona oriental, zona occidental, que no pase que si hay un deslave en la Unión, tengan que salir las máquinas de San Salvador y llegar dentro de 4, 5 horas, 6 horas a su destino en la Unión, cuando ya deberían de estar en un centro en la Unión, donde ya debería estar el centro de acopio, maquinaria, personal del MOP, del FOVIAL, de la Fuerza Armada, de la Policía, de Protección Civil, etcétera, para que si hay un problema en la Unión se despliegue inmediatamente el equipo de la Unión y posteriormente, pero rápido, los equipos de San Miguel, los equipos de Morazán, de Usulután, que están ahí cerca, y no tener que desplegar desde San Salvador. Obviamente, si el problema es en La Libertad, pues se puede desplegar desde San Salvador, y si el problema es en Sonsonate, no solo se puede desplegar de la zona occidental, sino que también La Libertad que está a la par. La idea es de que cada departamento tenga su maquinaria lista, sus equipos listos, humanos, tecnológicos, etcétera, para poder responder rápido y no tener que esperar como antes que hay un problema en San Alejo, en la Unión, y van a salir de San Salvador y van a llegar en 8 horas, sino que ya esté listo ahí cerca para que puedan responder inmediatamente. Ministro, si no puede. Sí, de acuerdo, presidente. De hecho, como Ministerio de Obras Públicas, hemos incorporado en la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos, la cual estamos dirigiendo junto con Protección Civil, diferentes equipos de parte de diferentes instituciones, incluso la empresa privada se ha sumado a prestarnos maquinaria y equipo para que podamos dar abasto con esta emergencia a nivel nacional. Ahorita tenemos desplegada toda nuestra maquinaria y nuestro equipo en todo el territorio, tanto en el occidente, en la zona central, paracentral y oriental, para poder atender toda esta emergencia. Son más de 2.000 trabajadores que van a estar en diferentes carreteras para poderlas intervenir. Hemos colocado sedes en cada uno de los departamentos donde tenemos acopiada la maquinaria para poder realizar las intervenciones de manera inmediata. La idea es darle una respuesta a la población en el momento en la cual se brinde la emergencia. De hecho, por los recientes vientos, por ejemplo, tuvimos 2 árboles caídos y ya se intervinieron en un promedio de cerca de 20 minutos aproximadamente, y eso fue en el oriente del país. Entonces, ya tenemos nuestros equipos que ya están a disposición para poder atender la emergencia. Sí, y he visto también que han estado arreglando ríos y que han estado arreglando quebradas, incluso el comisionado pues ya explicó un poquito de eso, de todo lo que se ha hecho de mitigación en esta preparación, pero si en 20 minutos se resolvieron 2 árboles, eso pasa porque eran 2 árboles. Cuando tengamos 700 árboles,
pues aunque hayan 14 equipos o 20 equipos o 30 equipos, no vamos a poder resolver tan rápido. Y es por eso que tenemos que estar lo más desplegados posibles, lo más descentralizados posibles. No sabemos, tenemos indicios, de acuerdo a lo que, pero cada media hora cambia el reporte. O sea, en media hora es aquí, en media hora es acá, dentro de media hora es acá. Y como sabemos, nuestro país es vulnerable y de repente estamos enfocados en una zona y cae el problema en otra zona. Así que hemos de estar en alerta roja. Presidente, solamente un dato, acotar al ministro de Obras Públicas, lo que se realizó en Quezaltepeque, fue una obra en 3 días, en menos de 72 horas, que hubiese tardado en otros tiempos 3 semanas fácilmente. Sí, una acción en tiempo récord y ese precisamente es la misión ahorita desde el Sistema Nacional de Protección Civil, que hemos enfocado nuestros esfuerzos para realizar toda obra en tiempo récord. Sí, correcto, ministro. Bien, ministra Carla Ananía, entiendo que se suspendieron las clases. Sí, presidente, se suspendieron las clases y en este momento estamos acompañando a Protección Civil y a todas las instituciones que estamos trabajando en la emergencia para verificar los centros educativos que vamos a habilitar como albergues y poderles ofrecer a la población las mejores de las condiciones, ¿verdad? Que los niños en esos centros educativos y sus familias se sientan seguros y puedan ser atendidos desde el punto de vista psicoemocional, además de recibir sus alimentos y la atención médica. Estamos teniendo una efectiva coordinación con salud y con todas las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Protección Civil. Como educación, nuestras responsabilidades son prácticamente verificar que los centros educativos tengan las condiciones, ¿verdad? Y usted sabe que nuestros centros educativos, la mayoría los hemos encontrado en condiciones bastante deplorables. Gracias a Fomilenio se han podido recibir una buena cantidad de centros educativos que son los que de manera prioritaria vamos a poder abrir. Sin embargo, no en todos los lugares tenemos centros reconstruidos por Fomilenio. Por ejemplo, aquí en San Salvador no tenemos, porque Fomilenio trabajó la franja costera. Sin embargo, aquí en San Salvador tenemos centros educativos bastante dignos que estamos revisando. La segunda de nuestras responsabilidades es llevar atención psicoemocional a través de los ATPI de primera infancia y a través de nuestros 60 psicólogos de las consejerías escolares. Nuestra tercera responsabilidad es ofrecer alimentos. Tenemos leche líquida disponible que hemos puesto a la disposición. Y nuestra cuarta responsabilidad es difundir a través de la franja educativa y de todas las demás plataformas que estamos utilizando todos los mensajes de prevención a la familia de los niños y además brindarles instrumentos para su salud mental. Muchas gracias, ministra, y gracias también por la rápida acción en suspender las clases. Que si bien algunos criticaron de que por qué se suspendían clases virtuales, es un desconocimiento de la realidad de nuestro pueblo. Hay cortes de energía, gente que iba a perder el internet. Hay muchachos que tienen lastimosamente que subirse al techo de la casa para agarrar señal o subirse a un árbol para agarrar señal del celular para poder conectarse a las clases virtuales y pues obviamente en una tormenta o un huracán no van a poder estarse subiendo al techo de la casa. Ya no se diga si se caen antenas de servicio, si se caen postes de fibra óptica. Incluso las clases en televisión se puede ir la electricidad y pues no va a poder ni siquiera recibir las clases en televisión. Incluso emitirlas para los maestros, los propios docentes también, muchos viven en condiciones de vulnerabilidad. Entonces tomaron la decisión correcta en el momento correcto, fue valiente, hubo un par de personas que la criticaron, pero como ustedes saben, siempre hay que hacer lo correcto y al final las cosas caen por su propio peso. Lo que pasa, presidente, es que es bien fácil juzgar desde la propia cómoda realidad que muchos tenemos el privilegio de tener y no vemos más allá de ese círculo de comodidad que tenemos. Pero nosotros como ministerio tenemos que pensar en todos y sabemos las condiciones de todos. Gracias, ministra. Bien, yo no les quiero quitar más tiempo. Sé que tienen que cada uno ver sus áreas. Ministro de la Defensa también, necesitamos como siempre la Fuerza Armada para que esté ahí, no solo brindando seguridad y sosteniendo el plan control territorial, el comando de ingenieros. Necesitamos que estén también en las obras de mitigación o en las obras de prevención. Necesitamos también, al igual que la
Policía Nacional Civil, son instituciones, son estructuras grandes, con muchos elementos que pueden ayudar en todas estas áreas y pues para todo lo que sea, ¿no? Seguridad de albergues, entregar alimentos, movilizar a la población, llevar a los albergados, movilizar a los albergados, el comando de ingenieros, la fuerza naval para llevar ayuda a las islas, etc. Bien, lo otro es de que yo siento que nosotros nos hemos preguntado muchas veces lo que está pasando en el mundo no es algo que solamente le esté pasando a El Salvador, valga la redundancia. La pandemia, la caída de los mercados internacionales, las economías mundiales, que las potencias más grandes del mundo han caído, incluso ahorita, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal están en confinamiento, es decir, están en cuarentena otra vez. Y sus economías ya golpeadas van a ser golpeadas de nuevo por otro confinamiento. Nosotros, gracias a Dios, hasta ahorita se ha logrado mantener la curva. Una de las razones pues, es el meganexo de las escuelas, que no tenemos abierto, ellos sí lo abrieron y eso generó. Pero nos ha tocado un año difícil al mundo, por todo lo que hablamos hace un rato. Y bueno, en el caso de esa tormenta, pues nos ha tocado difícil a Honduras, Nicaragua principalmente, pero también nos ha tocado la cola a El Salvador y posiblemente Guatemala. Y a veces nos vamos a preguntar por qué nos tocó a nosotros, es decir, el año más difícil para el mundo en los últimos 100 años, bueno, en temas de pandemia y catástrofes naturales, no vamos a tomar en cuenta las guerras mundiales, ¿por qué nos vino a tocar a nosotros? Y no le tocó al gobierno anterior o a algún gobierno posterior. Pero yo creo que debemos de verlo al revés. Uno de los años más difíciles para el mundo, bueno, la pandemia es la peor pandemia en 100 años, desde la gripe española en 1918. La peor pandemia en 100 años, desastres naturales que no han tenido. En el caso de esta tormenta, es la tormenta más fuerte en 15 años. En caso de los maremotos, terremotos, erupción volcánica de volcanes que habían estado inactivos durante 200, 300 años. La caída de los mercados es la caída de los mercados más grande que se tuvo en muchísimo tiempo. En un momento fue hasta la caída más grande desde la Gran Depresión. Ahorita, gracias a Dios, algunas economías se han recuperado, otras siguen cayendo. Así que yo creo que más bien veámoslos como que Dios nos puso en el momento que el mundo iba a ser afectado y Dios nos puso en El Salvador precisamente para que nosotros hiciéramos que El Salvador sea lo menos afectado posible de un problema mundial. Pero si la pandemia es mundial, que El Salvador tenga uno de los mejores resultados del mundo en el tema de la pandemia. Si la tormenta va a afectar a Centroamérica, que El Salvador sea el menos afectado por la tormenta, por el huracán categoría 4, perdón. Entonces, así como lo demostramos en salud, así como lo hemos demostrado en seguridad, demostrémoslo también ahora, de que no nos pase lo que nos pasó con el Mitch, no nos pase lo que nos pasó en otras ocasiones, aquellas tormentas que eran de números, no me recuerdo los números de las tormentas que dejaron un saldo gravísimo. Que no pase eso y que la población sepa que tiene un gobierno que no solo trabaja 24/7, ya lo saben. Yo creo que eso está de más decirlo, sino de que los resultados van a ser así. Y primero Dios, la tormenta se disipe y nos hayamos sobrepreparado. Pero si no pasa y nos golpea, pues para eso está este gobierno con más de 100,000 personas listos para ayudar a todos los salvadoreños y pues primero Dios no tengamos víctimas que lamentar. Lo material se repone, las vidas humanas no se puede reponer. Y eso es un llamado también a la población a seguir las medidas. Si tiene que ser evacuado, albergado, vamos a cuidar sus cosas, no se preocupe. Los pescadores que los hemos sacado del agua y les hemos prohibido la pesca de todo tipo por cuidarlos. Yo le dije al ministro, no está el ministro de Agricultura, no, bueno, pero ya se lo dije yo a él, que vamos a hacerles una transferencia económica, necesitamos hacer la partida, para hacerles una transferencia económica directa a los pescadores artesanales por lo que no puedan pescar. Porque si bien es cierto, es bien fácil decirles, miren,
sálganse del agua y cuiden su vida. Sí, claro, su vida es más importante que cualquier cantidad de dinero que puedan hacer vendiendo pescado. Pero ellos van a decir, sí, pero yo como de la venta de pescado. Entonces, entreguémosles paquetes de comida para que no tengan problema de comida, pero también hagámosle una transferencia económica a los pescadores, al igual que se va a hacer con otros sectores dañados, gente que pierde así como a la gente que pierde su casa, le hacemos una casa nueva, así hagamos con los pescadores y con otras decisiones que tengamos que tomar que sean parecidas. Y bueno, decirle a la población eso, nada vale más que la vida humana, así que sigamos las recomendaciones, abastezcámonos de lo que podamos, tengamos una lámpara a la mano que tenga baterías, probémosla antes, tengamos un plan de evacuación en caso pase lo peor, esperemos para lo mejor. Oremos por nuestro país, estoy seguro que Dios está en control de todo y Él va a protegernos de una manera u otra. Así que sepan que su gobierno está aquí, listo para trabajar, para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Estemos todos listos, cada ciudadano puede hacer la diferencia. Confiemos en Dios y muchas gracias por habernos dejado llegar hasta sus hogares. Que Dios los bendiga. Desde el Salón de Usos Múltiples de Casa Presidencial, este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.